Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y en esta ocasión vamos a analizar el tema que lleva por nombre los mecanismos de control constitucional y el control de la convencionalidad. En ese sentido, considero pertinente para efectos didácticos y antes de precisar lo que debemos entender por mecanismos de control constitucional y el control de la convencionalidad, determinar de manera genérica qué debe entenderse por el control de la constitucionalidad o control difuso de la constitucionalidad. Y en ese orden de ideas, eh, entendemos por este como aquella facultad o atribución con que cuentan los órganos jurisdiccionales, es decir, los órganos encargados de administrar justicia, para hacer prevalecer la Constitución Federal por encima de lo que establecen las constituciones locales y las leyes de los estados o entidades federativas. Esto desde luego de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero en relación al artículo 133 de la Constitución Federal. Expuesto lo anterior, es importante precisar que en México, antes y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, el Poder Judicial de la Federación es y ha sido el único órgano jurisdiccional facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito, pues son los únicos órganos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general mediante las sentencias que emitan al resolver las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y por supuesto los juicios de amparo. A esto se le conoce entonces como el control difuso concentrado de la Constitución. Ahora bien, por otra parte es importante precisar que la doctrina de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha definido el control de la convencionalidad como una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional, principalmente en materia de derechos humanos y especialmente el derecho que prevalece en la Convención Americana de los Derechos Humanos y sus fuentes, incluyendo desde luego la jurisprudencia que al efecto emita dicho tribunal. De esta forma, el control de la convencionalidad puede ser definida como la herramienta que permite a los Estados miembros de la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos concretar la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en el derecho interno. Esto a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Ahora bien, el control de la convencionalidad implica o comprende entonces los siguientes aspectos. En primera instancia, lo que se conoce como la supranacionalidad. Esto significa que las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que brinden mayor protección a las personas deberán tener preferencia en su aplicación sobre las normas jurídicas de carácter interno, inclusive sobre la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se debe aplicar aquella norma que resulte más favorable a la persona. A esto se le conoce como el principio pro persona y que se encuentra reconocido en el artículo primero de nuestra Constitución Federal. En segundo lugar, el control de la convencionalidad comprende lo que se conoce como la constitucionalidad. Esto implica que se eleva a rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos,
fortaleciéndose así los mecanismos para su exigencia por parte de los gobernados y en su caso la justiciabilidad, es decir, la aplicación de los derechos humanos por parte de los tribunales de los estados miembros de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Asimismo, el control de la convencionalidad comprende la vinculación de todo el ordenamiento jurídico de carácter interno a los principios contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte y en su caso propicia la nulificación de los actos del poder público o de aquellos particulares que emitan actos equivalentes a los de una autoridad, sustentados desde luego en una norma de carácter general y que violenten los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Y finalmente el control de la convencionalidad tiene por objeto proteger las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos a través de los mecanismos de control constitucional. Aclarado lo anterior, entonces, determinemos qué se entiende por los mecanismos de control constitucional y estos constituyen los procesos propiamente dichos o procedimientos previstos en la Constitución Federal que tienden a anular los actos de autoridad o las leyes o normas generales propiamente dicho que contravengan las disposiciones del bloque de la constitucionalidad, es decir, la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte. Dichos medios de control constitucional son los siguientes. Desde luego tenemos en primera instancia por excelencia al juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 103 y 107 de la Constitución Federal. En segundo lugar tenemos a las controversias constitucionales, las cuales están reguladas por el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal y su ley reglamentaria. Asimismo, en tercer lugar, tenemos a las acciones de inconstitucionalidad previstas por la fracción segunda del artículo 105 de nuestra norma fundamental. Aclarado lo anterior, debemos determinar entonces que el juicio de amparo es un procedimiento que establece la Constitución Federal mediante el que cualquier persona podrá acudir ante los tribunales de la Federación para defenderse de aquellos actos o normas de carácter general que se consideren violatorios de la Constitución Federal o de un tratado internacional en materia de derechos humanos de los que México es parte. Es decir, que si durante el procedimiento o proceso propiamente dicho en el amparo se acredita la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma general o del acto de autoridad que fue combatido a través de este mecanismo de control constitucional, pues esto traerá como resultado el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal, por lo que el juez de amparo deberá declarar la nulidad de la norma general o del acto que se considera violatorio de los derechos humanos. Ahora bien, por su parte, las controversias constitucionales son un proceso de control constitucional del cual podrá conocer en forma exclusiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el cual se lleva a cabo cuando se presenta algún conflicto entre los diferentes niveles de gobierno como lo son la federación, las entidades federativas o los municipios, en virtud de que se considera que hay una invasión a la esfera de competencia de un determinado poder público por parte de otro poder público. Así, por ejemplo, podemos mencionar que el Congreso de la Ciudad invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión al legislar en alguna materia que es competencia exclusiva
del Congreso de la Unión, como pudiera ser lo concerniente a la Ley General de Justicia Cívica Itinerante, por lo que el Congreso de la Unión promueve un juicio ante nuestro máximo tribunal a fin de que se resuelva sobre la inconstitucionalidad del actuar del Congreso de la Ciudad de México, y si en la secuela del juicio se acredita entonces que se invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión por parte del Congreso de la Ciudad de México, se deberá declarar entonces la inconstitucionalidad de la norma general que en su caso hubiese expedido el Congreso de la Ciudad de México. Este proceso se encuentra previsto desde luego en el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal, y por supuesto en la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de nuestra norma fundamental. Las controversias constitucionales desde luego no pueden promoverse por los gobernados, sino que exclusivamente podrán ser ejercidas a través de los poderes públicos a que hace referencia el precepto legal precepto constitucional en comento, es decir, el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal. Ahora bien, por cuanto hace a las acciones de inconstitucionalidad, estos son procedimientos que pueden tramitarse de la misma forma, de manera exclusiva, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho procedimiento se inicia a instancia de un ente público o de un determinado grupo de servidores públicos, los cuales se encuentran previstos expresamente por la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Federal. Y mediante este procedimiento lo que se plantea es una posible contradicción de una ley o tratado internacional y la Constitución Federal, es decir, que la acción de inconstitucionalidad pretende que se invalide en su caso la norma general o el tratado internacional que vulnera derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte. Por lo que si nuestro máximo tribunal resuelve sobre la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de dicha norma, pues dicha resolución tendrá efectos generales, o lo que se conoce en la doctrina como erga omnes, y por tanto la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación beneficiará a todos los mexicanos. Finalmente es importante comentar que las acciones de inconstitucionalidad deberán promoverse dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma que se considera inconstitucional por alguno de los funcionarios o entes públicos a que hace referencia la fracción segunda del artículo 105 de nuestra Constitución Federal. Consecuentemente, al igual que en el caso de las controversias constitucionales, los gobernados no pueden promover las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, podrán impugnar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma a través de lo que es el juicio de amparo indirecto, esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Federal, así como 107 del mismo ordenamiento. Ahora, finalmente cabe comentar que los jueces del orden común, si bien es cierto, no pueden hacer la declaración general sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general por considerarla contraria a un derecho humano, como si acontece en los mencionados mecanismos de control constitucional. También es cierto que, de acuerdo a lo previsto por el artículo primero en relación al artículo 133 de nuestra propia norma fundamental, los órganos jurisdiccionales del orden común sí están obligados
a dejar de aplicar incluso de manera ex oficio las normas inferiores cuando éstas sean violatorias de derechos humanos, desde luego estando obligados a dar preferencia a las normas contenidas en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Así, por ejemplo, si un órgano con funciones jurisdiccionales al momento de resolver un asunto al caso concreto se percata que la norma que regula el procedimiento o el proceso que está ventilando violenta, por ejemplo, el derecho a una adecuada defensa previsto por el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, pues de manera oficiosa deberá inaplicar la norma inferior por resultar contraria a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, con lo que se beneficiará a la persona otorgándosele la protección más amplia, es decir, deberá aplicar el control de la convencionalidad, observando desde luego lo que al efecto dispone el artículo primero de nuestra Constitución Federal en relación al principio pro persona. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la presente cápsula y se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos estaríamos viendo en un siguiente video. Hasta pronto.